Bienvenidos, soy Debo, esto es Being Your Higher Self, conectando con tu ser superior. Sé que no nos hemos visto desde hace un tiempo en el canal, pero aquí estoy, no me fui a ningún lado. Es un poco propio de cosas que voy descubriendo sobre mi camino y que espero que pueda ir como contándoles al respecto en los próximos videos. La intención de esta nueva tanda, digamos, es poder compartirles un poco más sobre mi viaje, que puedan ver cómo luce desde lo externo, el ir sanando los bloqueos con nuestra llama gemela, obviamente usando el ejercicio del espejo, como siempre lo recomiendo, usando los recursos que van a estar siempre debajo en la descripción de cada video, guiño guiño. Y básicamente es como recapitular un poco desde donde nos quedamos. Creo que uno de los últimos videos que puse fue allá por noviembre. En ese entonces estaba viviendo en el barrio de Belgrano, en un monoambiente. Y lo curioso era que yo había alquilado ese lugar desde finales de julio, principios de agosto del 2020, por un plazo de 6 meses aproximadamente. Y allá por octubre más o menos, sí, por octubre más o menos, principios de noviembre, olía que había algo que no estaba muy bien. Particularmente, más que nada, en realidad con mi hijo, que había manifestado irse a vivir con el papá. Y al principio esto parecía como una excelente idea. Mi hijo pasaba después de 3 años a tener un lugar, como ya conté en uno de mis videos, si no me equivoco fue el de mi historia de éxito parte 2, ¿no? El de mi historia de éxito con Jeffy Shelia parte 2. Ahí fue cuando les conté esta transición entre la casa de mi mamá, la de mi abuela y el departamento que había, el monoambiente que había podido como alquilar para mí, y a su vez esta mudanza que mi hijo iba a tener digamos, por su parte con el papá biológico, cuyo nombre me voy a reservar por obvias razones, ¿no? Y como decía, ¿no? Esto al principio parecía buenísimo. El papá del gordo había gestionado o al menos eso fue lo que a mí me contó. Y ahora van a ver porque les voy contando como un poco de a poquito les voy a ir desenmarañando la historieta. Entonces, bueno, para julio mi hijo se podía mudar con el papá, si bien era lejos digamos, lo que conoceríamos como los suburbios, por así decirlo, en las afueras de la ciudad. Dante iba a tener su propia habitación, mascotas, ¿no? Que hacía como 3 años desde que arranqué mi noche oscura del alma, ya por marzo del 2017, de la cual también he hablado eh, por lo menos 2 o 3 de mis videos, en especial el que habla sobre el tema de la noche oscura. Entonces, bueno, en ese momento parecía como que las fichas se estaban acomodando para poder dar este paso. Mi hijo se iba con el papá, yo me podía mudar sola desde lo de mi abuela a este monoambiente, podía tener finalmente la experiencia de vivir sola, un deseo que yo había tenido desde los 16 años, que no, digamos, en el transcurrir de mi vida no se había podido concretar y, digamos, en mi cabeza a los 30 y algo, ya, 30, ¿cuánto tenía? 36. No me imaginé nunca que iba a ser algo que pudiera manifestar, ¿no? Esto de poder vivir sola, sin absolutamente nadie más que responsabilizarme de mí. Me levanto a la hora que yo quiero, me baño cuando yo quiero, como y cocino lo que yo quiero, no tengo que andar discutiendo, no tengo que andar viendo si la pieza está acomodada, si los juguetes están tirados, si me tengo que llevar al nene, o sea, nada. Y todo esto en un contexto de una pandemia que todavía la cuarentena, por lo menos en Buenos Aires, no había aflojado mucho. Estaba ahí como abriéndose de a poco. Pero seguíamos, por ejemplo, sin escuelas. Entonces, bueno, podíamos aprovechar la volteada para que mi hijo se fuese a la casa del papá.
Y al principio parecía que andaba fenómeno, que todo iba bien, que mi hijo se había como hallado en este nuevo lugar. Y después, sí, más o menos como les contaba, más o menos por octubre, eh, mi sexto sentido, mi intuición, como más le guste llamarlo, me decía que había algo que no andaba muy bien en ese área. Y no fue sino hasta noviembre. En el medio de todo esto mi negocio también empezó, vi muchos clientes irse, pero ninguno nuevo llegar, no se renovaban los clientes. Eh, Todavía estaba como con un signo de interrogación muy grande si vendíamos o no el departamento de mi mamá en este contexto, porque era un edificio con gente mayor, entonces estaban teniendo muchos recaudos con respecto a la circulación de personas y al tema de vender las unidades y demás. Entonces, ya noviembre fue como un mes donde se puso muy a prueba mi fe. Y fue onda, bueno, a ver Dios, estoy llegando con lo último de mis ganancias de los meses pasados. Si el departamento no se vende, vos me vas a decir a dónde voy. ¿Qué onda? Y para mediados de noviembre, entre más o menos alrededor del, sí, 7, 10 de noviembre, bueno, finalmente pudimos cerrar la venta del departamento de mi mamá. Apareció un comprador, dentro de todo el trámite fue bastante rápido. Y curiosamente, bueno, la chica con la que yo estaba alquilando también me dio una mano, me dice, mira, yo te puedo, digamos, como tenés esto en puerta, ¿no? El tema de vender el departamento y es una entrada de dinero que vas a estar recibiendo, no hay problema. Yo en noviembre te cubro, diciembre no te lo puedo cubrir porque el contrato, digamos, terminaba en diciembre. No, miento, terminaba el 31 de enero del 2021. Me dice, te dejo en noviembre, no pasa nada. Si ves que lo de la casa de tu mamá no se concreta, yo la miré y le dije, vos no te preocupes que yo diciembre no me voy a quedar porque no te puedo poner en ese compromiso y no me gusta quedarme en un lugar si no sé que lo puedo solventar. Yo buscar una opción y obviamente no bien tengo el dinero, te pago en noviembre, que es lo que corresponde. Entonces, doy esos pasos y el 15 de noviembre más o menos me escribe el papá del nene y me sugiere, me ofrece irnos a vivir, o sea, irme a vivir con ellos. Lo cual me resultó un poco extraño porque yo todavía lo hacía en pareja con esta persona con la que él había estado saliendo por lo menos como hace 8 años. Y dije, bueno, por ahí hay lugar, por ahí está todo bien. Si yo me quedo y duermo en el living, él con su pareja dormirá en la pieza y el nene en su habitación. Y ya era una cosa medio rara porque incluso en noviembre es como que fui viendo las puertas cerrarse en este lugar que estaba alquilando. Me pasaba de necesitar hacer compras y no había manera. O sea, no había forma de que yo fuese al supermercado a hacer una compra relativamente grande como para que me dure todo el mes. Era obvio que no me iba a estar quedando todo el mes, ni me iba a estar quedando diciembre tampoco. O sea, no iba a estar cumpliendo el contrato hasta finales de enero. La ventaja es que al ser Airbnb es dentro de todo bastante más flexible. Y empecé a sentir que tenía que armar las valijas. Entonces hice caso, armé las valijas, con un poco de escepticismo y algo de duda, no lo voy a negar. Hasta que, bueno, después entendí cuando me llegó el mensaje del papá del nene de dónde venía. Entonces dije, bueno, me pareció como que se estaba dando todo, se estaba alineando todo. En función también de este proyecto. Finalmente habían llegado los papeles de la ciudadanía, por la cual había estado batallando 4 años. Así que me quedé en noviembre en el departamento que estaba alquilando para recibir esos papeles y una vez con los papeles en la mano ya irme a la casa del papá de mi hijo. Y finalmente los primeros días de diciembre ya teníamos todo armado para irnos. Y cuando llego, empiezo a
vislumbrar que no todo era lo que me habían dicho que había, o sea, todo lo maravilloso que había sido, ¿no? Era un paso necesario revelar esa instancia y revelar al papá biológico de mi hijo por las elecciones, digamos, por la verdad de lo que estaba eligiendo. Entonces llego a una casa a medias con, digamos, muchos detalles en los que nunca nadie se molestó en invertir y con un nivel alto de pobreza, pero no pobreza en el sentido de no hay plata, pobreza de como estructural, ¿no? De elegir hacer aquello que a uno le sirve para sentirse apoyado y acompañado en su camino. Me tocó pasar diciembre y curiosamente para el 31 de diciembre yo ya estaba escuchando esta pequeña voz interna, ¿no? Mi guía interna, o si lo queremos llamar Dios, diciéndome el 31 de diciembre que yo ya me podía ir, ¿no? En esos días, en esas semanas que pasé ahí en diciembre, había visto lo que necesitaba ver. Había revelado que el papá del nene en realidad nunca estuvo presente, que digamos que mi hijo había manifestado una situación de muchísimo abandono, más que nada emocional y psicológico, que la pareja del papá del gordo en realidad había roto la relación y se había ido, y mi hijo venía como una bolsa de papas de una casa en la otra, que los días que el papá tenía franco, que era uno a la semana, con suerte, mucha bola tampoco le daba. O sea, y lo curioso era que al principio, cuando se habló de que mi hijo se mudara con él, esta persona me decía, vos despreocupate, que si incluso hiciese falta, Dante se puede quedar conmigo mientras vos vas a Alemania, acomodás todo y después de última lo venís a buscar. Y no fue, digamos, fue súper alejado de la realidad. Porque si hay algo que, digamos, quedó demostrado es que no cuento con él absolutamente para nada. O sea, me firmó los papeles, pero porque le conviene, básicamente. No hubo mucha resistencia, pero en lo que hace a la presencia de él en la vida de mi hijo, nunca reclamó ese rol. ¿Y por qué les cuento toda esta situación? Porque era necesario que antes de que mi hijo y yo nos subamos al avión y armemos una vida en otro país, era un paso necesario. Era un paso necesario esa claridad de saber que no hay nada que nos ate a quedarnos en Argentina. Lo mismo con los parientes, digamos, por parte del papá. No hay realmente una familia conformada, ¿no? En la verdad de Dios, a los ojos de Dios, no hay una familia verdaderamente conformada acá en Buenos Aires. Por mi parte, como creo que ya les he contado en varios videos, mis padres biológicos ambos fallecieron, o sea que físicamente los abuelos por parte de mi familia no están. Lo mismo se reveló el vínculo con mi hermana biológica, que ha dejado muy claro que ella prefiere seguir eligiendo su insanía y responsabilizando a los demás de esa elección, en vez de responsabilizarse ella misma por sus propias elecciones. O sea que tampoco hay mucho tío que digamos por parte de mi familia. Y al ir descubriendo que no hay nada de todo eso, eso despeja el camino para que podamos atraer la familia que tanto mi hijo como yo deseamos tener, que es una familia divina, que es una familia emplazada, digamos, en Dios, ¿no? En Dios como eje. Al menos ese es el vínculo que yo he reclamado para con mi hijo como mamá, y el que, bueno, Dante eventualmente en su quehacer y en su ir por, digamos, el caminar por su vida, tiene la chance de elegir o no. Y por parte
papá, por eso las comillas, tampoco hay mucho vínculo. De ese lado paterno, comillas, tampoco hay mucho vínculo. No, los parientes de él solamente se acordaron que tenían un sobrino o un nieto cuando él estuvo cerca, porque todos vivían más o menos en un radio de, ¿cuánto? 15 cuadras. Pero cuando Dante vive en Capital conmigo, ¿no? Pasa los grillos, es como la bola de cardo, nadie se acuerda que él existe, nadie pregunta cómo está el nene, eh, nadie habla, nadie levanta el tubo, es una constante espera de que sea yo la que lo hace, no fomentan un vínculo, ¿no? Y hay algo que un compañero mío de mi último trabajo decía, es que a las relaciones, y yo comparto, las relaciones son como plantas, y a las plantas hay que regarlas. Y no puede ser siempre uno el que riega la planta. Las relaciones tienen que ser, digamos, encontrarse en un punto medio en donde ambas partes ponen de sí para establecer ese vínculo. Pasa así con la familia, pasa así con los amigos, pasa así con los vecinos. O sea, tiene que haber un punto medio en donde ambos nos podamos encontrar. No puede ser que uno se esté sobreextendiendo constantemente hacia el otro porque no es una relación equilibrada. Entonces, les cuento un poco para que vean cómo luce el proceso de ascensión, porque muchas veces es como esta cosa mística, ¿viste? De barrilete cósmico, como decimos en Buenos Aires los porteños, y es nada más, digamos, de nuevo, nada más alejado de la realidad. El camino de ascensión, por lo menos a través de la experiencia acá en la Tierra, es dar pasos muy concretos. Dar pasos concretos en ir revelando nuestras relaciones, en ir sanando a nosotros, cómo nos sentimos nosotros en ese vínculo, cómo nos sentimos nosotros con X situación. Y sentirnos bien de ir soltando viejos patrones, relaciones que por ahí no son muy sanas, o incluso pueden llegar hasta un nivel de toxicidad muy grande. Y también de sentirnos en paz con las decisiones que tomamos y estar en paz con las decisiones que otros toman, sabiendo que no somos responsables por lo que ellos eligen. Cada uno en este camino elige lo que elige y, digamos, ley de causa y efecto, ¿no? Por cada acción hay una consecuencia, hay un efecto, me gusta más la palabra efecto. Y que está bien honrar lo que cada uno elige. No tenemos por qué desgarrarnos las vestiduras porque alguien eligió algo distinto a lo que elegimos nosotros. Y todo esto hace un poco a esta experiencia de manifestar esta vida en otro país, en un país como Alemania, donde a diferencia de Argentina es mucho más organizado, donde la cultura respeta mucho más las reglas de juego, las normas, las leyes, son un poco más estructurados, conocen su propio valor, son un país rico vibracionalmente hablando, no solamente de vuelta, no solamente en lo financiero como motor económico de la Unión Europea, sino que como país, a través de toda su historia, a la cual obviamente también es cierto que en los países europeos la gran mayoría tienen milenios de vida, versus muchos de los países latinoamericanos que solamente tienen 2 siglos o menos de existencias como nación. Entonces Europa es como más adulta y Latinoamérica es quizás un poco más niño, adolescente, según cómo lo querramos mirar. Y alcanzar este sueño de vivir en Alemania es una vibración que se alcanza, ¿no? O sea, todos estos pasos, irme de lo de mi abuela a un departamento sola, irme de ahí en la localidad de Quilmes, a la casa del papá de mi hijo y revelar qué había ahí, si realmente habían vínculos o no, cómo eran, qué pasó realmente. Uno de los detalles que a mí me llamaba la atención, por la cual empecé a sospechar que había algo raro, era que mi hijo, incluso en el estrés que nos produjo la pandemia y la cuarentena, encerrados con mi abuela, ¿no? Donde obviamente un chico de 7 años con su hiperactividad chocaba bastante con la vida de una persona
de 84, 85 años, ¿no? O sea, el nivel de paciencia y tolerancia para el eclecticismo infantil es como muy diferente al de una persona de mi edad, 20, 30 años, que es la madre. Y aún ante ese estrés de no verse con sus compañeros o de verse a través de la pantalla de una computadora después de varios meses de no tener clases, de no poder salir libremente a la calle, ni a la plaza, ni poder jugar en la plaza, ni siquiera ante esa situación mi hijo había devenido en lo que sí devino cuando estuvo quedándose con su papá, que fue arrancarse y comerse las uñas, algo que hasta ese entonces nunca había pasado. Y para que un chico de su edad haga eso, evidentemente vivenció algo que estaba más allá de su capacidad de resolver o de sobrellevar. Y obviamente ante la falta de contención emocional, es esa, digamos, presión emocional, esa presión de energía contenida, por algún lado tiene que salir. Entonces ahora devinimos en esto, en este tic, digamos, de comernos las uñas, que en el fondo es la forma de procesar un nivel de ansiedad respecto de algo que, bueno, en algún momento de la vida o no, mi hijo elegirá hablar conmigo, con un terapeuta o resolver por cuenta propia con alguna de las herramientas que le podamos brindar tanto yo como algún profesional de la salud mental. Sé que estos videos se me van un poco largos, pero me parece que está bueno que puedan conocer estos detalles, ¿no? ¿Cómo luce el camino de llamas gemelas en lo concreto, en el quehacer cotidiano? ¿No? ¿Cómo luce el camino de llamas gemelas cuando vas a hacer una compra? O cuando estás proyectando mudarte de casa, de país. ¿Cómo luce cuando venís de un matrimonio o una pareja anterior con chicos? No todas las llamas gemelas tienen hijos entre sí. Algunos, como mi caso, venimos con chicos, con hijos de alguna relación anterior, más allá de si estuvimos o no casados. ¿Cómo luce el proceso? ¿Cómo se ve por adentro? ¿Qué significa sanar? ¿Cómo se ve sanar y dar el siguiente paso? Significa ir a donde uno se siente guiado, ¿no? Y ahora en otro video voy a contar un poco la segunda parte, para que no se vaya muy largo esta, de los meses posteriores hasta hoy, ¿no? Los estoy tratando como de poner un poco al corriente. Así que el camino es siempre una gran incógnita. Vamos a tener, sí, como atisbos de hacia dónde nos queremos dirigir, pero nunca vamos a saber bien el cómo vamos a llegar a eso. Como les contaba hace unos minutos atrás, nunca me imaginé que después de 20 años iba a cumplir el sueño de vivir sola en mi propio departamento, cuyas fotos compartí en mi Instagram. Y se cumple, se cumple. Desde un absoluto desapego y de las formas quizás más extrañas o impensadas o contraintuitivas, que es una de mis palabras favoritas en este camino es contraintuitivo. Cuando nosotros nos permitimos relajarnos en el camino, las cosas se cumplen. Todo lo que alguna vez anhelamos de verdad se cumple. Viajar, conocer a nuestra llama gemela, tener familia con ellos, tener nuestra familia perfecta, tener vínculos mejores. Digamos, mi caso particular con mi familia biológica no tiene por qué ser el tuyo, ¿no? Mi camino es mío, el tuyo es tuyo. Aunque luzcan diferentes, vamos a transitar un poco los mismos bloqueos, pero no van a lucir igual para todos. Así que quiero ver si queda algo más por compartir en este primer video. No, es un poco una especie de prueba piloto. Me parece importante ir compartiéndoles el paso a paso de este camino, que puedan ver cómo se ve, y que si precisan ayuda, ¿no? Yo no podría haber logrado esto sin ayuda de mi coach. La realidad es esa.
cuando yo me planteaba mudarme un mes y después ver, ella fue la que me dio la claridad, la que me ayudó a ver con claridad que tenía que reservar un lugar 6 meses. Y desempolvar los patrones, ¿no? También, muchas veces, en particular en el mes y pico que estuve, bueno, casi 2 meses, que estuve en lo del papá de mi hijo, no fue fácil. Hubieron muchos momentos donde me dieron ganas de largar todo al cuerno y fue mi coach la que, digamos, supo poner paños fríos y volver como a encaminarme en la dirección correcta. Entonces, no descarten invertir en un coach. En Twin Flame Universe español habemos varios coaches. Pueden tener sesiones introductorias con cualquiera de nosotros, ver con cuál resuenan más, con quién sienten que pueden encontrar el apoyo que necesitan para avanzar. Porque no tienen por qué hacerlo solos, esto lo repito en cada video, no es un camino diseñado para hacerlo solos. O sea, no es para hacerlo solos. Merecemos el apoyo necesario para poder avanzar paso a paso. Esto es algo de lo que después seguramente comparto en otro video porque es una de las cosas que he estado sanando. Me parece interesante compartirlas con ustedes. Y chequeen los recursos. Inviertan en ustedes mismos. Inviertan en los cursos, en el libro que compartimos, de quienes son mis maestros. Inviertan en las herramientas que les van a servir a ustedes. Si no, esto es prácticamente de vanguardia. No existe una escuela como esta. ¿Sí? No van a ir al secundario o a la universidad y les van a enseñar cómo sobrellevar los momentos más difíciles o más desafiantes que van a encontrar en sus vidas, que créanme, todos los tenemos. O sea, nadie está exento de atravesar desafíos. Habrá quienes los hagan con más gracia que otros, pero la verdad es que todos tenemos nuestros puntos débiles, nuestros talones de Aquiles. Así que es un favor que se hacen a ustedes mismos. Los veo en los próximos videos. Me voy despidiendo por ahora. Y como siempre, no olviden suscribirse, compartir, dar un like. Si saben que esto le puede ayudar a alguien más. Así que nos vemos en la próxima. Bye bye.